Buenas noches, amigos. Hoy tenemos un tema muy interesante y se titula Lecciones espirituales de la Gita, número uno, porque son tres capítulos que hablan de las lecciones espirituales de la Gita. Es del libro Discursos sobre Krishna y la Gita. El autor es Sri Sri Anandamurti. Ya hemos dado con este, van a ser 9 temas. Hay 46 capítulos, así que si les interesa comprarlo, va a estar en venta alrededor del 22-23 de este mes. Bueno, vamos a comenzar. Habíamos dicho que Dhritarashtra era ciego y que nació ciego. Y aquí también la ceguera significa la ignorancia, la falta de discernimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Dhritarashtra Uvaka, Dhritarashtra Uvacha. La C se pronuncia como CH. Es decir, Dhritarashtra pregunta: Oh Sanjaya, ahora que mis hijos y los hijos de Pandu se han reunido en el campo de batalla de Dharmaketra, de Kurukshetra, deseosos de luchar, ¿qué está ocurriendo? Como él no ve, le pregunta a Sanjaya, su ayudante, que también el nombre Sanjaya significa discernimiento, le pregunta qué es lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Aquí, Dharmaketra significa el cuerpo físico del ser humano y Kurukshetra significa el samsara o mundo que nos rodea. Mamaka es los hombres de mi partido. ¿Quién es el orador aquí? Es Dhritarashtra. ¿Quién es entonces Dhritarashtra? Es la mente ciega, o sea, el rey, el que era rey, el tío de los Pándavas, de los 5 hermanos. eh, Se dice que Dhritarashtra tenía 100 hijos. Ya vamos a ver qué es lo que quiere decir, qué simbolizan estos 100 hijos. Entonces, ¿quién es Dhritarashtra? Es la mente ciega. ¿A quién le habla? Es a Sanjaya, Vivek, conciencia. Este personaje, Sanjaya, representa la conciencia, el discernimiento. ¿A quién se dirige? Mi partido y el partido de Pándava estaban, es decir, estaban reunidos. ¿Quién es eh, el partido de Dhritarashtra? Son sus hijos y la gente que le sigue a él, el bando que luchaba contra Krishna y los Pándavas. Y Pandu era el padre de los Pándavas. Entonces hay dos partidos opuestos en la lucha. Uno el partido de Dhritarashtra y el otro el partido de Pandu, que son los Pándavas, los hijos de Pándava y Krishna. Están reunidos. ¿Pero por qué estaban reunidos? Bueno, acá el autor explica en detalle el sánscrito. Eh, bueno, él explica que alguien que está dispuesto a luchar, listo para la batalla, se llama yujutsu en sánscrito. El verbo yud más san, el sentido de voluntad y disposición para una batalla o guerra, nos da yujutsu, yujutsa. Y cuando se añade el femenino, yuyutsta, para formar una palabra completa, obtenemos yuyutsa, yuyutsa.
que significa deseo de luchar, mientras que el término Jujutsu significa alguien que está dispuesto a luchar. Bueno, vamos a saltar un poquito el sánscrito. Los hombres de mi bando, dice el Dhritarashtra, el ciego, los hombres de mi bando y los hombres del bando de Pandu, dispuestos a librar una batalla, se han reunido. ¿Pero dónde se han reunido? En el Dharma Ketra del cuerpo humano físico y el Kuru Ketra del samsara. ¿Y quién hizo que ¿Qué parte hizo que? Dímelo, oh Sanjaya, oh Vivek, por favor, dímelo. Él está, como no ve, le pregunta a Sanjaya, que simboliza el discernimiento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se han reunido, muy bien, se han reunido, digamos, el cuerpo físico es Dharma Ketra y el cuerpo humano, ¿no? Y Kuru Ketra es del samsara, o sea, que el samsara quiere decir la batalla. La mente tiene 10 agentes. Yo lo voy a explicar primero en simple. La mente tiene 10 agentes. Estos 10 agentes de la mente, ¿qué son? Son los 5 sentidos motores y los 5 sensoriales. ¿Ok? Sabemos que los chakras tienen diferentes números de pétalos. El primer chakra tiene 4 pétalos, que está a la base del coxis. El segundo está a la altura de las glándulas sexuales y tiene 6 pétalos. El tercero está justo en la zona del ombligo, que tiene 10 pétalos. El cuarto tiene 12 pétalos, el cuarto que está en el medio de los senos, en el pecho. El quinto tiene 16 pétalos, que está en la garganta, en el medio, en la zona del cuello, en el medio de la garganta. Digamos así, no internamente, sino externamente a la altura de la mitad del cuello delantero. Y el sexto tiene, en el entrecejo, tiene 2 pétalos. ¿Qué son estos pétalos? Cada pétalo es un instinto, es una emoción que se expresa. Y de esto se trata el tema de biopsicología. Cuando estas expresiones se manifiestan según la que va predominando y si hay desequilibrio, así también es nuestra personalidad, nuestra característica. Entonces, a veces nos dominan ciertas emociones. ¿Y qué se hace en el yoga para controlar estas emociones? Se hacen posturas de yoga que tienen efecto directamente en diferentes glándulas y así corregimos un problema emocional o también un problema físico, porque claro, el chakra que está en una zona determinada también controla no solo la parte psíquica, sino también afecta la parte física, ¿ok? Y cada emoción salta como un resorte. Entonces hay que equilibrarlo con las posturas de yoga, con la meditación, ¿ok? Y con las técnicas de respiración, las danzas espirituales, la lectura espiritual. Todo eso hace un conjunto para controlar nuestros britis, quiere decir nuestras emociones, y tener un carácter equilibrado. Entonces dice acá,
Digamos, ahora llegamos a la siguiente parte del shloka. Aquí, Mamaka significa hombres de mi lado. Pero ¿quiénes son realmente los que están del lado de Dhritarashtra? Es decir, de la mente. En realidad son los 10 órganos, los 5 órganos motores y los 5 órganos sensoriales. Los órganos del habla, las manos, los pies, el lano y los genitales, estos son los 5 órganos motores, mientras que los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel son los 5 órganos sensoriales. Ahora bien, la mente es la dueña de todos estos 10 órganos. Como dicen las escrituras, la mente es la maestra de los órganos sensoriales y el aire es el maestro de la mente. ¿Qué significa el aire? Significa la energía. A través de la respiración podemos calmar la mente y tener una mente equilibrada. Y si corremos, tenemos la mente agitada. ¿Por qué? Porque el prana, el aire, la energía vital, está agitada. La ama, la controladora y la señora presidenta de todos los órganos es la mente. Y el que controla esta mente es el sadhaka, el aspirante espiritual, el inteligente. El sadhaka controla la mente mediante el control de maruta, del aire, a través de la respiración, lo que significa mediante el control de las energías vitales, que hay 10 energías vitales en el cuerpo humano, lo que significa mediante el control de la respiración. Pranayama son ejercicios de control de la respiración a través de la inhalación y la exhalación. Las expresiones de los indriyas, las expresiones de los órganos son prana. Prana es energía y la energía vital se llama pranaha. Ustedes deben haber leído sobre esto en mi libro de Idea e Ideología. Cuando se quiere tener control sobre el prana, la expresión de los indriyas, primero hay que controlar los vayos. Primero hay que controlar las 10 energías vitales. Hay 5 energías internas y 5 energías externas. Bien, y aquello por lo que se está efectuando este control sobre prana, la expresión de los indriyas es pranayama, o sea, digamos que podemos controlar la respiración a través de los indriyas. A través de la respiración controlamos la energía vital y así controlamos también los órganos. De ahí que prana más ayana significa pranayama, lo que da control sobre las expresiones de los órganos vitales. No es que solo los indriyas estén controlados por el pranayama, digamos así. No es que solo los órganos estén controlados por el pranayama a través de los ejercicios de respiración. El amo de los indriyas es la mente. También queda bajo control mediante pranayama. Así pues, la mente, aunque es la maestra de los indriyas, se reduce obviamente al mismo estatus que los indriyas. Por eso, se dice que la mente es el 11º indriya. Hay 10 órganos, como hemos dicho antes, 5 motores y 5 sensoriales. Y también se dice que la mente es el 11º indriya porque la mente es la que controla los órganos sensoriales y motores.
Hay muchos eruditos que no se inclinan en absoluto a aceptar la mente como una entidad separada. Sin embargo, hay otros según los cuales la mente también es un indriya, es un órgano, aunque la mente no es exactamente un indriya porque tiene dos roles que desempeñar. Tiene una función específica como indriya y también tiene otra función como controladora de los 10 indriyas restantes. O sea que la mente tiene dos funciones. Una es específica como órgano, indriya, y también porque controla los 10 órganos restantes. Entonces, ¿qué implica Mamaka? Los 10 indriyas representan los 10 ayudantes de la mente. Estos son los partidos que dice Dhritarashtra, mis partidos. ¿Quiénes son sus partidos? Dhritarashtra. Ahora aquí el autor está explicando el cuerpo físico, la mente, los órganos como símbolo, ¿ok? Como símbolo. Y los relaciona con el Mahabharata, lo relaciona con la gran guerra épica que ocurrió realmente en la India hace 3.500 años y también con nuestra naturaleza, con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Los 10 indriyas representan los 10 ayudantes de la mente. Con su ayuda la mente trabaja, incluso los gobierna y controla. Si los indriyas, los órganos, no estuvieran bajo control, la mente perdería su valor, sería inútil y su existencia se reduciría a la nada completa. El ojo ve porque la mente quiere que vea. El oído oye porque la mente quiere que oiga. Y la nariz huele porque la mente quiere que huela. Si la mente no quiere, nada más puede funcionar. Imagínense caminando por la calle en Calcuta con la mente vagando hacia otra ciudad, Dhaka. Supongan además que uno de sus viejos conocidos pasa al lado. No se fijarán en esa persona sencillamente porque la mente está en Dhaka, está en otra ciudad. No podrán dirigir la mente hacia él, o sea, hacia el amigo. Cuando más tarde se encuentran con la misma persona, ésta dirá, te vi el otro día, pero no me miraste ni me hablaste. Entonces ustedes dirán, estaba pensando en otra cosa, lo que significa que la mente estaba ocupada en algo diferente. Así que ya ven, sin el apoyo activo de la mente, ni el ojo puede ver, ni el oído puede oír. Esta es la auténtica verdad. Supongan que están profundamente absortos pensando en algún objeto. Alguien les dice algo y lo repite 2 o 3 veces, pero al no haber respuesta, dice, ¿no estás escuchando? Entonces dice, sí, sí, estaba pensando en otra cosa. Esas cosas suelen ocurrir. Cualquier importancia, cualquier dominio que posea la mente, perdón, fluye de su condición de directora de los 10 órganos sensoriales. Además de eso, digo que no admito la mente como un indriya separado, aunque algunas personas así lo afirman. Esto se dice al hecho de que Manawa Kriya, función cognitiva de la mente, tiene cierta especialidad. ¿Qué es entonces Manawa Kriya? ¿Qué significa función cognitiva? Es debido a esta Manawa Kriya que decimos mana, mente, y el significado del verbo raíz man es reflexionar, pensar. Según los principios de la psicología general, la mente tiene dos funciones, pensar y conservar en la memoria.
La mente de las personas tiene sus especialidades y el pensamiento de las personas tiene sus especialidades. Deben ser conscientes de estas especialidades. Los objetos con los que la gente entra en contacto con frecuencia son los que ocupan su pensamiento. Aunque intenten pensar en cualquier otro objeto, su mente vuelve una y otra vez a estos objetos familiares de nuestra existencia. Manawa es pensar, es una función natural de la mente y está determinada en gran medida por ciertas condiciones. Un agricultor que se dedica a cultivar su tierra puede estar pensando en muchas cosas, pero con frecuencia volverá al pensamiento. ¿Lloverá hoy? El flujo de su pensamiento está siendo obstruido por pensamientos sobre el arrozal y la lluvia, porque es con el arrozal y la lluvia con lo que debe mantenerse ocupado. Y en cuanto a la conservación en la memoria, un punto interesante a tener en cuenta es que los acontecimientos a los que damos importancia, los que retenemos más tiempo en nuestra mente, más tiempo en nosotros, en nuestros smarana, en nuestros recuerdos. O sea, que los pensamientos con los que estamos más habituados, más relacionados, es lo que recordamos habitualmente. Si por el contrario un acontecimiento no tiene tanto impacto en la mente y no logra evocar ningún interés, la mente lo olvidará al momento siguiente. Olvidamos por la noche lo que comimos por la mañana, simplemente porque le damos poca importancia. Puede que disfrutemos de la comida mientras comemos, pero inmediatamente después deja de tener importancia. De ahí que se diga que para mejorar la memoria no hay que menospreciar nada en el mundo. A todo se le debe dar el mismo valor. Deberían dar la misma importancia a una hormiga blanca. Plushima significa hormiga blanca en hindi. Enviar, bueno, él explica muchos detalles sobre el sánscrito que yo los voy a ir obviando, ¿ok? Para facilitar el entendimiento. Bueno, y también dice que Sama Mashala, Sama Mashakena, Sama Mashakena, aún se le llama así a un mosquito. O sea, deberíamos dar la misma importancia a un elefante, a un mosquito y a los tres mundos del cielo, la tierra y el infierno. Entonces, solo entonces despertará el poder de la memoria. Quiere decir que si rechazamos diferentes cosas, estamos al mismo tiempo obstruyendo nuestra memoria porque la bloqueamos nosotros mismos. Bien, entonces y solo entonces despertará el poder de la memoria. De lo contrario, si si siguen haciendo pequeñas diferenciaciones, no podrán mantener el equilibrio de la mente. Como resultado, la memoria no mejorará. Los yogis nos dicen que si queremos mejorar la memoria, el método más fácil es meditar sobre una persona cuya memoria sea muy aguda. Este es el camino más corto. En fin, ya he presentado todas las funciones de la mente. O sea, si no tenemos consideración sobre ciertos aspectos de la vida, del mundo que nos rodea, vamos a dificultar nuestra propia memoria. Si pensamos en una persona que tenga muy buena memoria, entonces vamos a entrenar nuestra memoria en esa imitación consciente
de pensar en una persona con buena memoria. Ahora bien, las funciones de la mente son esmaraná. Esmaraná, rakha, conservar en la memoria. Y manana es pensar, cognitar. ¿Cómo funciona manana? Manana significa que la mente se precipitará hacia los objetos que estén de acuerdo con sus samskaras, o sea, con su karma, con la reacción de sus propias acciones. Samskaras se dice, el significado es momentos reactivos mentales adquiridos, es decir, hacia su samskara, samskaraya samiti, o sea, lo voy a explicar. Quiere decir que las funciones de nuestra mente, digamos, recordamos cosas, pensamos en algo y todos esos pensamientos, toda nuestra memoria naturalmente está relacionada con las acciones que llevamos a cabo. Las acciones crean en nuestra mente una impresión. Esa impresión se llama reacción y de acuerdo a la acción que hemos llevado a cabo, así será la reacción. Por eso a veces nos asombramos que hacemos cosas buenas y recibimos buenos resultados. Y otras veces los resultados no son tan halagüeños y decimos, ¿pero qué he hecho yo? Pues sí, algo habremos hecho que resulta en una reacción que no nos gusta. Pero la única forma de liberar las reacciones es experimentándolas. Así que no hay que preocuparse, sino que hay que aprender. Este precipitarse hacia este movimiento positivo es manana positivo. Cuando por el contrario se ve un objeto que no está de acuerdo con la mente, es decir, que no es de su agrado, la mente se apresura a alejarse de ese objeto. Esto es manana negativo, ¿ok? Cuando es positivo, nos atrae. Cuando es negativo, nos apresuramos a alejarnos. Piensen en un caballero que les guste. No verán sus defectos simplemente porque les gusta mucho. Y siempre que se encuentren con él, la mente correrá inmediatamente hacia él. Estas cosas ocurren, como he podido comprobar. Esta es mi propia experiencia. A pesar de sus vicios y deméritos de los que soy consciente, no dudo en darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Siéntate. O sea, que si nos encontramos con una persona que no nos gusta y digamos que nos gusta, pero conocemos sus deméritos, los recibimos muy a gusto y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Siéntate. Hace mucho tiempo que no te veo. Digo todo esto porque existe una afinidad entre nuestras propensiones. Supongo que tienen la misma experiencia. Ahora tomen el caso de otra persona que no tenga ningún defecto, pero que no esté en sintonía con las propensiones de ustedes. Lo despreciarán como una molestia indeseable. Tienen una disposición adversa hacia ese hombre. Hacia ese hombre significa hacia ese individuo. Esto es manana negativo. Tales cosas ocurren en la vida de todos. Sí, esto es pensar negativamente, así como continúa manana. Así es como continúa manana. Es decir, si nuestras propensiones son afines, sentimos atracción hacia una persona. Si son diferentes, sentimos rechazo. Pero aunque esa persona, aunque tengamos propensiones afines, pero esa persona no nos gusta por su comportamiento, lo vamos a rechazar. Y si es a la inversa, la vamos a aceptar. Esa es la naturaleza de nuestra propia mente. Bien,
Una vez que se den cuenta de la verdad, podrán estar en guardia para no exagerar las expresiones de agrado o amor hacia alguien y para no ser antagónico con una persona que no sea del agrado de ustedes. O sea que hay que tener un equilibrio. Ni nos gusta tanto que nos volvemos locos, ni las rechazamos porque no nos gusta. Así hay que tener equilibrio. De ese modo podrán mantener el equilibrio mental. Si alguien habla el más mínimo mal de una persona que no les gusta, la inclinación natural será apoderarse de la idea y exagerar desproporcionadamente. Es decir, si alguien critica a alguien que ustedes no se sienten a gusto, que no les gusta, pues ahí nomás aprovecharán y empezarán a criticarla también. Es una debilidad humana que tenemos los seres humanos. Por otro lado, se esforzarán por amplificar en términos hiperbólicos incluso algún pequeño elogio de una persona que les gusta y aman, y se apresurarán a añadir, bueno, esta no es su única virtud, ¿saben? Saben, tiene muchas otras cualidades notables como esta y esta. Así es la naturaleza humana. Ahora bien, las funciones de la mente, las dos que acabo de mencionar, a saber, manana y smarana, una es pensar y la otra es recordar, se llevan a cabo con la ayuda de los sentidos, los 5 órganos motores y los 5 órganos sensoriales. Ahora, algo breve sobre los órganos motores. Puede ocurrir que el pobre hombre que les desagrada esté diciendo algo bueno. Sin embargo, esas buenas palabras no serán apreciadas por ustedes. ¿Cuál es la naturaleza de la mano? Es un órgano motor. Pueden darle a alguien una gran bofetada. La mano se levantará fácilmente y se deslizará hacia la cara de alguien que les desagrade. Cuando por el contrario, un hombre, un ser humano les gusta, dice tonterías, simplemente lo soportarán con infinita paciencia. Muy a menudo hablamos de alguien como si tuviera una gran paciencia. Qué tolerante es, decimos. ¿Cómo es posible? Simplemente porque el hombre es neutral por naturaleza, así que no se centra en las diferencias entre conducta de diferentes personas. Por lo tanto, su mente permanece fría. En realidad, el hecho de que su mente permanezca fría no significa que sea un hombre bueno. La razón de su calma es esta razón psicológica. Así que aquellos de ustedes que son un poco irascibles o un poco remilgados con las cosas, no piensen que son defectos especiales suyos. Les he explicado la causa de estas cuestiones. Si las quieren rectificar, recuerden lo que les he dicho. Así podrán hacer lo correcto en el momento adecuado. O sea, ni exagerar cuando nos disgusta, ni exagerar cuando nos gusta. A pesar, digamos así, a veces en la vida práctica hay que mostrar un poco de ira. De lo contrario, el equilibrio del mundo se verá perturbado. A un niño pequeño puede que tengamos que decirle, voy a darte unos azotes para obtener resultados, pero a un adulto le dirán, escucha, esto no está bien, y con eso bastará. Hacer este tipo de cosas es a veces necesarios en el mundo y no significa que lo hagan porque la mente esté esclavizada por sus indrillas. Más bien, algunas de estas medidas son necesarias en aras de un ajuste con el mundo práctico. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces también tenemos que tener, no tenemos que tener miedo a poner las cosas en claros. Si es una persona mayor, se lo diremos de forma firme, pero de buena manera.
Y si es un niño, lo diremos, digamos, amenazándolo un poquito de que si no hace esto o te portas así, no habrá televisión, no habrá juegos. O sea que tenemos que tener ciertas actitudes. Así que hoy solo les he dicho esto, que la mente gobierna su reino con la ayuda de sus 10 indriyas. La mente tiene 10 agentes, ¿ok? O sea que los agentes de nuestra mente son los órganos. Si no mantenemos las riendas a tiempo, bien fuerte, entonces también se iguala a los 10 sentidos, se los iguala con los caballos locos. Si no tenemos la rienda, pues los caballos nos harán perder la cabeza. Entonces es muy importante tener equilibrio, no exagerar ni en lo que nos gusta ni en lo que no nos gusta. Tratar siempre de tener un equilibrio. Ese es el secreto de nuestro crecimiento y de que estamos maduros. Un abrazo, amigos. Espero que lo escuchen para poderlo entender bien y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. En otro capítulo, el autor habla también de la mente y de los 100 hijos. ¿Por qué habla de los 100 hijos? Porque habíamos dicho que había 40 propensiones, 40, no, perdón, 50 emociones incluidas en los diferentes chakras. Pero esas propensiones que son internas también pueden ser externas. Quiere decir, yo puedo expresar amor, ¿no? Con una palabra. Puedo expresar amor con un gesto, con una mirada, entonces, o con una palabra. Y ahí están, digamos, las dos expresiones internas y también externas. Por eso se llaman, decimos que estos 10 órganos motores se expresan en 10 direcciones, no solo interna y externamente, sino también en 10 direcciones. ¿Ok? ¿Qué son las 10 direcciones? Pues a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al este, oeste, norte, sur y también noroeste, suroeste, etcétera. Quiere decir que nuestra mente en realidad tiene 1000 modos de expresión. ¿Ok? Entonces, hoy hemos hablado de los órganos. También ya hemos hablado en el pasado de los sentimientos, de las emociones. Y voy a vincular este vídeo con aquel vídeo de hace tiempo donde he hablado sobre las emociones y los chakras. Un gran abrazo, amigos. Espero que no les haya resultado demasiado difícil este tema, ¿ok?